Buenas tardes chicos, continuando con los videos de las prácticas del Laboratorio de Máquinas Eléctricas 2. En esta oportunidad vamos a hacer la práctica número 9 correspondiente a formas de arranque del motor de inducción. ¿Para qué y por qué? Bueno, como saben, el motor de inducción, o como deberían saber, es mucho más práctico por su funcionamiento y, digámoslo así, estructura. Es muy usado en la industria, en la parte industrial. Es, digamos, el motor más conocido por su bajo precio, por su portabilidad y comodidad. Como pueden ver, es chiquito y dependiendo de la potencia, pues va a satisfacer la necesidad que necesiten. Entonces, en esta práctica básicamente vamos a hablar de cómo arrancarlo. Hay varios métodos de arranque para el motor de inducción trifásico, pero en esta ocasión solo vamos a hacer dos, que serán arranque directo a tensión nominal de 220 voltios en delta, de acuerdo a los datos de placa, y 380 voltios en Y. Y el otro arranque va a ser con autotransformador, a tensión reducida, entre un 40, 50 o 60% de la tensión nominal. Es decir, vamos a usar esta fuente trifásica variable, o como lo acabo de decir, con su autotransformador. ¿Qué necesitamos? Cables tipo Festo, en este caso solo vamos a usar 15 medianos, una protección trifásica, bueno, el fototacómetro para ver la velocidad o verificar la velocidad nominal de la máquina, pero pues para este caso no será posible medirla ya que no tenemos cinta reflectiva, pero igual en caso tal de que se los pidan, lo pueden usar. Y los voltímetros para medir el voltaje, o en este caso multímetros que usaremos como voltímetros de corriente alterna. Eh, Hay otros métodos de arranque, por ejemplo, está el método de arranque con resistencias esotóricas, está el método de arranque con el conmutador estrella-triángulo o triángulo o delta estrella, que seguramente en la práctica podrán verlos durante la clase, podrán hacerlos con su docente en uno de los bancos que está dentro del laboratorio. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Debido a que el banco en el que se hacen esas pruebas, que está en la parte de allá atrás, no está en pleno funcionamiento. Mientras se repara, mientras se hace su reparación, vamos a hacer estos dos y ya próximamente podrán, durante las clases, podrán confirmar el arranque que vamos a usar. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, leer los datos de placa, siempre. Confirmar continuidad entre las bobinas, verificar su polaridad y su continuidad, perdón, y tomar las precauciones correspondientes. Nada de anillos, pulseras, aretes, nada, su bata y si tienen gafas, gafas. Entonces, lo primero, encender el banco, perdón, de fuentes. Vamos a hacer el arranque directo a tensión nominal. Sabemos que en la red tenemos una tensión fija de 220 voltios entre fase y 130 o 120 voltios más o menos entre línea y fase. Perdón, entre fase y neutro, qué pena con ustedes. Entonces, en este caso, pues sabemos que es a 220. ¿Sí? Vamos a hacerlo en conexión de delta. Lo hacemos en conexión delta. Luego lo haremos en triángulo. De hecho, en triángulo lo podríamos hacer con autotransformador para ponerlo más o menos al 40 o 50% de los 380 voltios nominales. Y luego ir graduando después del arranque. ¿Listo? Entonces ahora lo que hacemos es proteger el motor pasando los festos por la protección o cuchilla, ¿sí? Trifásica.
Antes de encender vamos a verificar que en la red hayan 220 o 230 voltios, que normalmente está a 230 voltios, ¿no? ¿Listo? Entonces verifiquemos, como les digo, el voltaje. Creo que solo vamos a necesitar uno por el momento. Vamos a verificar cuchilla abierta, multímetro en AC, y encendemos nuestra fuente independiente simulada a la red para ver qué voltaje tenemos en este momento. Tenemos 226 voltios entre fases. Ese será el voltaje que se le va a aplicar al motor de inducción para el arranque directo. ¿Listo? Una vez medido el voltaje, no sé si se alcanzó a ver. Voy a mostrar nuevamente. ¿Ahí se alcanza? 226 voltios aproximadamente, ¿listo? De esta forma, siempre como si fuera un protocolo, apagamos o encendemos las fuentes, ¿no? Stop y luego cerramos la fuente para proteger y protegernos. ¿Listo? Entonces es sencillo, muchachos, hacemos un delta para este caso. Cerramos la cuchilla, subimos la fuente y damos start. Y verificamos que no hayan cables tipo Festo cerca a la parte del eje del motor para no ocasionar un accidente, un corto, etcétera. Listo. Dicho eso, solo encender y ya está. El totazo, pues, totazo, es un poco fuerte, pero nada de qué preocuparnos. El pico de corriente es alto también. La corriente nominal es de 4 en delta, de 4 amperios. Esta fuente, pues, la que estamos, bueno, esta es la independiente, ahí habría que mirar la corriente de la red ahora mismo. Pero ahorita para el autotransformador vamos a usar la variable de 0 a 440 voltios. ¿Por qué? Porque vamos a conectarlo en triángulo. ¿Sí? Y la idea es arrancarlo a un 40-50% de ese voltaje y llevarlo a su voltaje máximo. Entonces simplemente vamos a conectar un voltímetro entre, bueno, ya sea a la salida de la fuente o en la cuchilla o a la entrada de la conexión de las bobinas. En Y, ¿yo qué dije? En Y, disculpen muchachos. Vamos a usar esta fuente para conectarlo en triángulo. Sí, en triángulo. Oye. En estrella. Oye. Cerramos la cuchilla. Y bueno, vamos a pasar los cables para esta fuente. Pero entonces, como les digo, vamos a conectar el voltímetro, ya sea a la salida de la fuente, a la entrada de la cuchilla o a la salida de la misma o a la entrada de las bobinas del motor. Por seguridad lo voy a conectar a la salida de la fuente. Qué pena darle la espalda. ¿Por qué no lo conecto en esta fase? Para evitar que ambas puntas se toquen. ¿Sí? Si no puede ocasionar un corto. Encendemos la fuente. Y lo primero será graduarla. Sabemos que, bueno, qué pena.
vamos a arrancarla para hacerla por autotransformador en estrella. Entonces, desconectamos acá el motor de la cuchilla y cambiamos nuestra conexión a estrella. Podemos hacer la estrella ya sea en los finales de las bobinas o en los principios de las bobinas, de los bobinados o devanados. O también en ambas, en finales y principios. Entonces hacemos una estrella, un punto en común, ya visto en clase o el laboratorio de medidas eléctricas, y conectamos el motor de inducción directamente a la cuchilla o en este caso a la fuente. Entonces ya tenemos el voltímetro con cuchilla abierta o aguas arriba, encendemos la fuente y graduamos el voltaje, no sé si se alcanza a ver, de 380 que sabemos que ella puede trabajar en esta conexión, pongámoslo al 50%, es decir, 160, y ahí arrancamos. Luego de arrancar vamos aumentando el voltaje. A 190, perdón, dije 160, 50% de 380 es 190. Aproximadamente, ¿se alcanza? 190 voltios. A esa tensión vamos a arrancar. Simplemente cerramos, bueno, por seguridad, voy a dar stop, cierro la cuchilla y damos start. Y vamos a arrancar. ¿Qué? Y vamos a arrancar a esa tensión. Luego de arrancar, empezamos a graduarlo, a aumentarle su tensión gradualmente con el autotransformador, que es el segundo método. Entonces, como pueden ver, 190 voltios aproximadamente, vamos aumentando gradualmente. En este caso lo voy a poner a 220 y les muestro. ¿Se alcanza a ver? 220 voltios. ¿Sí se ve? Hubiese estado bueno poder verificar esto con la velocidad, pero no tenemos cinta reflectiva, entonces no podemos mostrarles. ¿Señor? Está a 300. Chicos, estoy notando que la perilla, el autotransformador sí se está poniendo un poco duro. Entonces, cuando esto se pone duro, esta perilla se opone o hace resistencia, significa que está, digámoslo, de cierta forma llegando a su límite. Entonces lo mejor es evitar continuar. Igual podemos seguir, llevarlo a 380, pero por seguridad, pues, la perilla está un poco fuerte, vamos a dejarlo en 300. Igual, por conexión, sabemos que el motor puede llegar a 380 voltios, pero la fuente seguramente algo pasa, no está trabajando. Pues puedo llevarlo, pero no está como trabajando bien. Sí, ahí puedo seguir aumentando hasta 380. Pero bueno, el punto de la práctica es ese, enseñarles estos dos métodos de arranque del motor de inducción y bueno, también decirles lo que les decía hace un rato. Está el método de arranque conmutable de estrella triángulo para hacerlo a tensión reducida o corriente reducida o arranque con resistencias estatóricas. ¿Listo?
Entonces nada chicos, eso fue todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.